Hola, buen día. Hoy vamos a resolver un ejemplo en donde dos fuerzas están jalando a un peso, a una masa, a un peso. Para resolver este sistema necesitamos saber las coordenadas en eje, las coordenadas en X y las coordenadas en Y. Entonces primero tenemos que hacer nuestra suma. Entonces aquí tenemos que f de x, vamos a poner todas las fuerzas de f de x y todas las fuerzas de f de y. En f de x, a este vamos a llamarla una fuerza 1. Y a esta vamos a llamarla una fuerza 2. Ok. ¿Dónde estamos ahora primero? En eje X. Vamos a recordar que el seno es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa y el coseno es igual, y el coseno es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Para saber en eje X de F1 tenemos 35 grados, bueno, está en el cateto adyacente, por tanto tenemos que F1 por el coseno de 35 más, ahora en F2 necesitamos saber la posición en X, y respecto a este ángulo, este sería nuestro cateto opuesto. A 90 grados encontramos el cateto adyacente y la hipotenusa. Por tanto, también aquí sería nuestro cateto adyacente con respecto a este ángulo, y le correspondería coseno. Entonces tenemos que F2 por el coseno de 50 grados. Ahora tenemos una fuerza en sentido contrario en X a 80 grados, de 80 kilogramos. Entonces aquí tenemos menos 80. Y esto lo vamos a igualar con 0. Ahora en FY, en F1 tenemos en el eje Y que está con respecto al cateto opuesto. Entonces cateto opuesto nos relaciona al seno y decimos que F1 por el seno de 35. Ahora F1 por el seno de 35. Ahora tenemos F de Y, F2. Esto sería Y, y en este caso sería el cateto opuesto. Pero nótese que lo tenemos hacia abajo. Entonces esto sería menos, porque sería el sentido hacia abajo, entonces tendríamos el sentido negativo, que tendríamos menos F2 por el seno de 50. Entonces ahora tenemos un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Para empezar a resolverlos tenemos tres métodos: el de sustitución, el de eliminación y el de suma y resta. Vamos a hacer primero el de sustitución. Bueno, para este ejercicio vamos a ver sustitución, y que es el que pareciera más fácil. Tenemos que despejar
F1 o F2 de esta ecuación. Y vamos a despejar F1. Decimos que F1 es igual al seno de 35, F1 seno de 35. Esto es igual, esto que está restando lo pasamos del otro lado y decimos que F2 por el seno de 50. Aquí nos estorba el seno de 35, lo pasamos dividiendo. F1 es igual a F2 seno de 50 entre el seno de 35. Esto nos da, ya que tenemos esta parte, la vamos a sustituir en la ecuación en X. Voy a jalar un poquito la pantalla. Entonces f de F1, aquí tendríamos F2 esto es igual a F1. Por tanto, F1 lo vamos a multiplicar por el coseno de 35. Aquí tenemos coseno de 35 más F2 coseno de 50. Este menos 80 lo vamos a pasar del otro lado y lo pasamos sumando. Ahora tenemos una ecuación y una incógnita, F2 y F2, que es la misma. Ahora tenemos que hacer las operaciones. Tenemos que, vamos a hacerlo paso a paso. Tenemos que F2, el seno de 50 es 0.7660. 0.7660 y este lo vamos a dividir entre el seno de 35, que es 0.5735 y después lo vamos a multiplicar por el coseno de 35. Esto por 0.8191. Después tenemos más F2 por el coseno de 50, que me da 0.6427. 0.6427. Ahora vamos a hacer estas operaciones. Pero eso es igual a 80. Hacemos nuestras operaciones y tendremos que 0.7660 entre 0.5735. Esto es igual
y luego lo multiplicamos por 0.8191 por 0.8191. Esto me da F2, que es 1.094. Es 1.094 más, ahora sí tenemos F2 es igual a 0.7427 y esto es igual con 80. F2 y F2 los podemos sumar, entonces tendríamos que F2 sumado a 1.094 y 0.7427 más 0.7427 tendríamos 1.7367 y esto es igual a 80. Finalmente despejamos F2, esto es igual a 80 entre 1.7367 y esto nos da 46.064. Entonces esto es F2. F2 tiene valor de 46.064. Ahora que conocemos este valor, lo sustituimos en esta ecuación, bueno, más bien en esta que ya tenemos despejada. Tendremos que f de 1 es igual aquí tenemos que F2, bueno, vamos a poner aquí F2 es igual a 46.064 por el seno de 50 y todo eso entre el seno de 35. Vamos a hacerlo por pasos nuevamente. Tenemos que F1 es igual a 46.064 por el seno de 50 me da 35.2870 y esto lo tenemos que dividir entre el seno de 35 que es 0.5735. Toda esta operación nos da 61.52. ¿Sí? Entonces este sería nuestro resultado. F2, que es esta 46.064 y F1 que es de 61.52 61.52.1, o sea, kilogramos por nuestras unidades que tenemos aquí. Sería kilogramos, 61 kilogramos por. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias, saludos.